Listo, jóvenes, vamos a continuar. Bien, entonces les decía sobre el asesinato del presidente de Haití. Todavía no se sabe a ciencia cierta cuáles habrán sido los motivos exactos, pero al parecer según una entrevista que le hicieron al presidente de Haití en el mes de febrero, él denunció que habían grupos que querían quitárselo del camino y que estaban preparando un golpe de Estado en contra de él. ¿Cuáles son esos grupos? Esos grupos son enemigos políticos que quieren hacerse con el poder y ellos quieren controlar y manejarlo todo dentro de un país. Entonces, al parecer, este presidente de Haití tenía muchos enemigos políticos y que lamentablemente al no poderle ganar con votos en las urnas, desataron ese odio y organizaron ese atentado, ese crimen. Entonces, al parecer, eso es lo que ha sucedido con el presidente de Haití. Muy lamentable, jóvenes. Muy, pero muy lamentable. No solo porque la muerte de un ser humano siempre va a ser lamentable, quien quiera que sea, sino, jóvenes, porque eso representa un retroceso en la civilización. Porque una civilización racional tiene que aprender a solucionar los problemas de otra manera, a través de la democracia, el voto, el debate, el diálogo, a través de propuestas, pero no a través de asesinatos. Si alguien me iba a decir algo, Milka, tal vez. Sí, A ver, adelante, Milka. cuando fue la muerte de él, a mí me salió en la noticia del Universo, entonces ahí hicieron un pequeño video y ¿Ya? estaban un poco como de la vida de él y ahí decía que él eliminó las elecciones, ¿Eliminó qué? o sea, eliminó las elecciones, o sea, y además porque ella debió haber salido de la presidencia hace algún tiempo, o sea, que ya su periodo de presidencia ya se acabó, pero él siguió posicionado. Entonces, Ah, sí tiene algunos motivos como para que la gente le cogiera fastidio, pero también he escuchado que él quería como que acabar con la corrupción. claro, pueden estar mezcladas las dos cosas, en realidad. Ajá. Es muy difícil llegar a ciencia cierta a conocer cuáles fueron exactamente los móviles. Ahora, han capturado ya como a 15 de estas personas, de los asesinos, los mercenarios los han capturado. Pero ahora, ellos son los autores materiales del crimen. Pero hay que ver quién es el autor intelectual, quién los contrató. Hay que ver quién es el autor intelectual, quién los contrató a esos mercenarios, porque los mercenarios son asesinos a sueldo. Entonces hay que ver quién los contrató a ellos y con qué intenciones. La persona que buscó a los mercenarios para que maten al presidente, habría que ver cuáles son sus intenciones. Probablemente es llegar al poder, o a veces si a lo mejor este presidente estaba destapando cosas de corrupción, a lo mejor la persona que lo mandó a matar estaba envuelto en esos actos de corrupción y por esa razón lo mandó a eliminar para que no siga averiguando. No sé si ustedes supieron en México, jóvenes, en las últimas elecciones se dio una cosa tremenda. Cerca de 80 candidatos políticos los asesinaron en plena campaña. ¿Sí escucharon eso o no? No, profe. Ya, bueno, de pronto esas noticias no nos llegan mucho por acá, pero sí eso sucedió en México. Entonces, eso quiere decir que en México el grado de violencia y el poder de los carteles es tan, pero tan grande que si un candidato, alcalde, a gobernador, a diputado, lo que sea, no es del agrado de los carteles, antes de que gane las elecciones ya lo matan, lo eliminan. Imagínense, jóvenes. Eso quiere decir que estamos viviendo en el Como lo que mundo, pasa en Colombia y México. en Colombia. En Colombia hay otro fenómeno por el problema del paro también. No, Entonces, digo, lo que estaba diciendo usted ahorita, que saben matar para que no lleguen al poder. claro, en Colombia también ha pasado eso. De hecho, Colombia y México están entre los países más violentos del mundo, incluso, no solo de América Latina. Entonces, eso quiere decir que hay un debilitamiento del Estado. Cuando el Estado no es fuerte, no controla, no da la seguridad necesaria a través de la policía y el ejército dentro de un país, ahí es donde los grupos delincuenciales se vuelven más fuertes
y hacen y deshacen de las suyas como a ellos les da la gana. Realmente en esos países es como que de por gusto que tengan policías, porque igual, o sea, son corrompidos. Ese es el problema, Milka. Les voy a contar un caso, jóvenes. Les voy a contar Miren, esto es lo bonito de estudios sociales. Esto es lo bonito porque nos permite conocer la realidad. Les voy a contar un caso. Mi papá es, bueno, no, ella no es, hace muchos años fue policía. Hace muchos años, ya unos 10 años, 12 años que ya dejó la profesión de la policía, ya se retiró, se jubiló, todo, ya. Y bueno, los últimos años lo mandaron a trabajar en la frontera con el Perú. Y entonces él una vez me compartía lo siguiente. Alguna vez ellos estaban siguiendo las pistas de narcotraficantes que pasaban, no solo narcotraficantes de drogas, sino que eran traficantes de gas, de gasolina y de diésel. Como acá en el Ecuador es barato, ellos pasaban de manera ilegal al Perú esos productos para allá en el Perú venderlos más caros. Eso es un delito. Entonces ya les habían dado la pista y ellos comenzaron a hacer averiguaciones y ya dieron y ya supieron más o menos qué día y a qué hora y por qué ladito esos carros del contrabando pasaban al Perú. Entonces dice mi papá que se fueron en una persecución junto con los compañeros de la policía de él. Y dice que iban a toda velocidad con las sirenas prendidas en esa persecución policial. Dice que daba miedo porque eran unas carreteras muy angostas, mal hechas y en plenas montañas iban persiguiendo esos carros. Y en eso ya se dieron cuenta que abajo ya estaba el río divide en esa parte, el río divide la frontera entre Ecuador y Perú. Y del lado del Ecuador hay un control militar. Y entonces dice que mi papá con los demás policías dijeron, en el control caen, porque los militares ya nos van a escuchar que vamos con las sirenas prendidas. ¿Y qué tendrían que hacer los militares a los carros que van persiguiéndolos? Tendrían que detenerlos en el control. Eso es lo lógico, ¿sí o no, jóvenes? Porque los militares ya se dan cuenta que esos carros están huyendo porque hicieron algo malo y que detrás viene la policía con las sirenas. Entonces, cualquier militar que hubiera hecho, cerraba el control y los detenía. Pero, oh sorpresa, que cuando estos carros, los contrabandistas, estaban cerca del control, sale el militar y les abre el control. Y los carros pasan, pero soplados, y cruzan el río y cruzan la frontera y se van al otro país. Y cuando ya está cerca, la policía del Ecuador, ¿qué es lo que hicieron? Cerraron el control y el militar se metió por adentro al destacamento. Y los policías pitando, haciendo sonar las sirenas, llamando que les abra, ¿qué pasa? ¿Por qué les abrió a los otros, los deja pasar y a ellos les cierra? A la misma policía les cierra el control. Y no salía el militar, no salía el militar encargado, no salía. Tanto pitar, tanto lo fueron a ver que salga, que les abra, que les abra. Y el militar, como quien no sabía nada, como quien se hacía el loco, decía, no, no son nada, déjenlos nomás tranquilos, ellos no son malos, ellos no hacen nada. Fin de la situación. Con ese tipo de personas jóvenes, ¿se puede algún día erradicar la corrupción, el contrabando, el asesinato, el narcotráfico, las pandillas, las mafias? Lamentablemente de esa manera nunca. Si no hay valores que se deben respetar. Entonces, jóvenes, o como dice pues Mil, que como dicen los compañeros, es un problema muy complicado, muy grave este problema del narcotráfico. Y eso sucede en Latinoamérica. Los gobiernos latinoamericanos son extremadamente débiles frente al crimen organizado. Miren lo que pasa en el Ecuador con las cárceles, jóvenes. En todo este tiempo, desde Lenín Moreno hasta estos primeros meses de Guillermo Lazo, ¿quién manda en las cárceles? ¿Los guardias de seguridad de las cárceles? No. ¿Los policías? No. ¿El ejército? No. ¿Saben quién manda ahí? Mandan las bandas de delincuentes, especialmente estas dos bandas superpoderosas que existen en el Ecuador, que son los famosos, ¿cómo se llaman? Los choneros y los lagartos. Lagarto. Triste pero cierto, jóvenes, esa es nuestra realidad nacional como país.
Esperamos que las cosas cambien, jóvenes. Una de las mejores maneras como cambia eso es con el estudio. Bueno, jóvenes, entonces este es el proceso de descolonización. Los países africanos ya se cansaron y comenzaron a proclamar su independencia. Por eso a principios del siglo XX, algunas colonias africanas de África y Asia comenzaron a reclamar la independencia. Pero los países europeos, los imperios europeos no se la iban a dejar tan fácil. ¿Ustedes creen que ellos iban a soltar la presa así nomás? No. En algunos casos hubieron enfrentamientos violentos, guerras, matanzas. En otros casos se fueron, como quien dice, por las buenas, pero ¿saben por qué? Porque los europeos son muy astutos. Por un lado decían, ya listo, no hagamos guerra y nosotros nos vamos y ustedes van a elegir a su presidente ya para que ustedes solitos se gobiernen. Ah, pero ¿sabes qué? Fírmame acá este acuerdo donde tú te comprometes a recibir un préstamo que yo te voy a dar con intereses elevadísimos, pero yo te voy a dar un préstamo de 1.000 millones de euros o yo te voy a dar un préstamo de 1.000 millones de libras esterlinas y tú te vas a comprometer a pagármelas a este precio altísimo de interés. Y si tú no aceptas mi préstamo de dinero, entonces vamos a la guerra. Vamos a la guerra y que gane el más fuerte. Entonces muchos de esos países y de esos gobiernos que dijeron, no, pues bueno, mejor aceptémosle. De todas maneras, si nos da el préstamo de dinero, con ese préstamo vamos a poder hacer obras y bueno, vamos a tratar de salir adelante, aunque nos toque pagar intereses. Sí, pero no se dieron cuenta que esa era una estrategia de los imperios europeos para iniciar con el neocolonialismo. Es decir, dejaron el colonialismo de los esclavos, de las armas de guerra y todo eso, y comenzaron otra forma de colonialismo. Hoy en día, jóvenes, los países ricos siguen siendo nuestros colonizadores. ¿Y saben cómo nos siguen colonizando el día de hoy? Nos siguen colonizando con las famosas deudas, con la deuda externa, con la deuda al Fondo Monetario Internacional, con la deuda al Banco Mundial y nos siguen colonizando con las tecnologías. ¿Qué sería del pobre Ecuador si un día los países ricos, dueños de Google, dueños de Internet Explorer, de Mozilla Firefox, dueños de Android, dueños de Apple, dijeran, ¿saben qué? Lo bloqueamos al Ecuador y lo dejamos sin Internet. ¿Qué haríamos nosotros? Estaríamos perdidos. ¿Se dan cuenta cómo nos siguen teniendo dominados? Eso es el Somos neocolonialismo. perdidillos. Ese es Ahora que quiere que dinero. ¿Mande, Saulito? El Ecuador lo que quiere es dinero. Claro, ajá, así es. Nos quedamos en bancarrota. ¿Cómo? ¿Derlis puede repetir? Bancarrota quedaríamos. Ah, claro, por supuesto. Todas las acciones que tiene Ecuador ante otros Otros estados países. así, comercios, quedarían a otro país. Así es. ¿Se dan cuenta, jóvenes? ¿Se dan cuenta por qué aquel hombre cuando fue la independencia del Ecuador decía último día de despotismo y primero de lo mismo? Es decir, que en el fondo las cosas siguen iguales. Lo único que ya no nos tienen amarrados con cadenas y no nos tienen trabajando en las minas, amarrados con cadenas a los mestizos, a los latinoamericanos. Lo único. Pero nos siguen esclavizando con la parte económica, con los préstamos. Y escúchenlo al presidente Lazo, escúchenlo al presidente Moreno, que sí, que es que hay que recortar los fondos de la educación, es que hay que recortar los fondos de la salud. ¿Saben por qué? Porque hay que pagar la deuda. Miren, ¿quiénes nos siguen dominando? Nos siguen dominando ellos. ¿Se dan cuenta, joven? Entonces, jóvenes, bueno, ahí vamos a ir terminando el tema de la descolonización. Eh, Les voy a enviar una pequeña tarea muy cortita, pero esos tienen tiempo hasta la próxima semana para que lo hagan, ¿ya? Entonces, no se preocupen, van a tener una tarea sobre esto de la descolonización. India, por ejemplo, jóvenes, fue un país que logró su independencia sin ir a las armas, sin una guerra, gracias a este líder Mahatma Gandhi. Lamentablemente, después de que murió Mahatma Gandhi, en cambio, la India, un país gigantesco, actualmente tiene 1.300 millones de habitantes, un solo país, joven, la India. Lamentablemente, después de la muerte de Gandhi, entró en una carnicería tremenda
porque se dividió la India entre Pakistán y lo que es actualmente la India. Se dividió en dos países. Ahí hubo una guerra, murieron cientos de miles de personas también. Entonces, bueno, entre los imperios europeos, ¿cuál fue su reacción? Gran Bretaña utilizó la estrategia de la negociación, de los préstamos, aquí está, para mantener su influencia, es decir, para seguir dominando. Francia y Holanda insistieron en mantener el control, eso terminó ocasionando guerras como la de Vietnam y Argelia. Así es, jóvenes. La descolonización en Asia, aquí está el año de independencia de la India, año de independencia de Pakistán, Indonesia, Camboya, Laos, Vietnam. Todos estos países fueron colonias de los europeos, donde le robaron todas sus riquezas. Y aquí están los países que fueron colonias de Europa en África y que también luego se independizaron. Bueno, jóvenes, ahí terminamos, ya se nos acabó el tiempo. Cuídense, perdón, jóvenes. Ya les voy a enviar esa tarea, no se olviden de hacerla. Es hasta la próxima semana, así que tranquilos, pero no se olviden de hacerla. Cuídense, que Dios les bendiga y hasta la próxima. Chao, profe. Chao, cuídense. Profe. Chao.